El 4 de octubre de 2011, María Fernanda Fernández de Córdoba Flores, una joven de 21 años, fue brutalmente asesinada a martillazos en un apartamento de un condominio ubicado al norte de Guayaquil, Ecuador. A las 9:30 de la noche de ese mismo día, su madre, María Flores, la esperaba en casa. Vivían las dos solas. Ya mi hija no llegaba porque ella era una niña que tenía su horario y ella llegaba porque yo la esperaba siempre. Vivíamos las dos solas. Se desapareció entre buscar y todo. Al notar que las horas pasaban sin recibir noticias de su hija, decidió contactar a Jorge Rubio, un tío paterno de la joven, para pedir ayuda en su búsqueda. Durante la madrugada del 5 de octubre, Jorge le dio la devastadora noticia a la señora María. El cuerpo de su hija había sido encontrado en el apartamento de su exnovio, Roberto Eliud Campos Crespo, en el condominio Viteri, situado en las calles Ilanes y Las Aguas, en Lomas de Urdesa. Junto a su cadáver, había un martillo, el arma con la que había sido atacada. La autopsia reveló que la joven recibió 29 martillazos en la cabeza, que le causaron la muerte alrededor de las 10 de la noche, aproximadamente 2 horas después del ataque, que comenzó a las 8 de la noche. Roberto Campos Crespo, quien trabajaba como instructor de CrossFit en un gimnasio, había conocido a María Fernanda en ese entorno, y durante un tiempo mantuvieron una breve relación sentimental de aproximadamente 4 meses. Sin embargo, Campos no aceptó el final de la relación y, según un familiar de la víctima, sus celos desmedidos lo llevaron a agredirla. Era demasiado posesivo, incluso obligó a la joven a cerrar sus cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter debido al acoso constante que sufría por parte de este señor. Con respecto a los acontecimientos, la señora María Flores manifestó que todas las versiones apuntan hacia Roberto. Para empezar, mencionó que su hija salió del trabajo en la Ciudadela La Garzota a las 4:30 de la tarde y que un amigo le reveló que la recogieron en un vehículo color rojo. Dicho vehículo era conducido por Campos, quien llevó a María Fernanda a su apartamento bajo el pretexto de hablar sobre sus problemas y tratar de retomar la relación. Sus verdaderas intenciones eran macabras y atacó a la joven universitaria con un martillo. A continuación, les presentaré un video que, a través de una animación en 3D, detalla la brutal agresión que sufrió María Fernanda a manos del asesino conocido como el martillador, Roberto Campos, según lo presentado en el informe forense del perito Jorge Salvatierra Cantos. Narraré el reporte. Nos encontramos en el interior del apartamento de Roberto Campos, donde fue encontrada María Fernanda. El cadáver de la joven fue hallado en el interior del baño. Su cabeza se encontraba envuelta en fundas plásticas. Yacía boca abajo sobre una maculación roja por escurrimiento. Los golpes eran tan intensos que los fluidos rojizos salpicaban por el techo y paredes. La autopsia médico-legal concluyó que la manera de muerte fue violenta, con hemorragia y laceración cerebral, además de una fractura craneal provocada por el impacto de un objeto contundente. Se recreó el momento en el que era agredida con el martillo. Los golpes en los brazos fueron posiblemente causados mientras ella intentaba defenderse. En el hombro derecho se encontró una zona de equimosis, es decir, una mancha morada en la piel causada por la acumulación de sangre debajo de la misma debido a los traumas. Dorso de la mano derecha edematoso, con equimosis de color morado y una escoriación circular de 3 centímetros de diámetro. Lo mismo para su antebrazo izquierdo y dorso de la mano del mismo lado. También se determinó que recibió muchos golpes en la cabeza,
Del lado posterior izquierdo habían 3 heridas abiertas con bordes irregulares y estrellados. En la región frontal izquierda tenía 2 heridas abiertas igualmente, con 2 centímetros de extensión. En la zona frontal media también tenía heridas contusas de 2 centímetros. Se ensañó en arruinar su rostro con el objeto sin ningún remordimiento. Tenía el área de la ceja izquierda destrozado. La región frontal derecha se encontraron 2 zonas equimóticas moradas y rojizas escoriadas. El espacio infraorbital derecho también estaba morado e inflamado. También recibió golpes en las extremidades inferiores. En el muslo de la pierna derecha y rodilla izquierda también se hallaron manchas de color morado de entre 2 y 5 centímetros de diámetro. El guardia de seguridad del inmueble declaró que a eso de las 9:30 de la noche, Roberto se fue con una maleta en un carro de las mismas características, el mismo vehículo que después encontraron abandonado en un centro comercial del norte de la urbe. María Flores aseguró que al revisar los videos de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la vivienda donde ocurrió el crimen, se observó que ambos arribaron a las 5:15 de la tarde, ingresaron al condominio a las 6 en punto, pero a las 9:30 de esa misma noche, Roberto salió solo. Además, el testimonio de Douglas Campos, oficial de Marina en servicio activo y hermano del sospechoso, aportó más detalles al caso. Douglas contó que, alrededor de las 9 de la noche, mientras descansaba, su esposa le mencionó que Roberto había llamado y parecía estar preocupado. La esposa de Douglas le pidió a su esposo llamar a su hermano, pero Roberto no respondía. Insistieron por unos minutos hasta que lograron hablar con él, y este confesó que estaba asustado porque había tenido una discusión con una chica, que se habían golpeado. A él se le había pasado la mano y que ella ya no respondía. Douglas le dijo a Roberto que iría a verlo, le preguntó dónde estaba, pero solo le dijo que se encontraba en un lugar secreto. No le dio la dirección, mencionó que se iba, y luego colgó el teléfono. Ese fue el relato de Douglas en su declaración ante las autoridades. Ante la situación, él y su esposa acudieron a la fiscalía en busca de ayuda. Posteriormente, se dirigieron al condominio acompañados por policías. Al ingresar al apartamento, encontraron en el baño el cuerpo de María Fernanda, cubierto con una sábana y con la cabeza dentro de una funda plástica. La joven había recibido al menos 20 golpes con un martillo. Desde ese momento, Roberto estuvo prófugo. Se emitió una orden de captura en su contra, se prohibió su salida del país y encabezaba la lista de los más buscados de la provincia del Guayas a petición del tío, con una recompensa que empezó con $2,000, que con el paso de los años fue aumentando hasta $20,000 y mucho más por su captura. De mi parte tienen una recompensa de $2,000 para cualquier información, comuníquense con el 101 de la policía o a través de los medios de comunicación. Además, figuraría en la lista roja de la Interpol de los 10 más buscados. Jorge Cotapo Hernández, asesinato. Johnny Pérez Piguave, asesinato. Teófilo León Novoa, asesinato. Roberto Villavicencio Valverde, robo y tenencia de armas. Víctor Subía Echeverría, asesinato. Andrés Villamar Gómez, asesinato. Este antisocial se escapó recientemente de la penitenciaría del Litoral. Adrián Urgiles Silva, tenencia de armas y tráfico de droga. Floyd Evans Jurado, asesinato. Luis Guevara Méndez, tráfico de droga internacional. Roberto Campos Crespo, asesinato. El abogado defensor del martillador, Julio César Cueva, cuestionó que su cliente haya sido incluido en el cartel de los 10 más buscados, argumentando que hay otras personas cometiendo delitos todos los días que no aparecen en ningún informe, y que, por un crimen aparentemente pasional, él sí figure en dicha lista. ¿Cree que es lógico que usted esté por un crimen aparentemente pasional entre la lista de los 10 más buscados cuando hay personas que cometen delitos todos los días y no están ahí? Ustedes con el pasar del tiempo se darán cuenta de que las cosas no son como ustedes creen.
Por otro lado, el abogado de la víctima, Raúl Llerenas, defendió la inclusión del homicida en la lista de los 10 más buscados, argumentando que crímenes como este no pueden ser tolerados. Se justifica que Roberto Campos esté dentro de los 10 más buscados. Este tipo de delitos tampoco se puede permitir. María Flores informó que lo último que supo de Roberto es que pasó por el cantón Huaquillas, en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú. A pesar de esto, ella no perdía la esperanza de que aparezca. Y va a haber cómo buscarlo, no va a haber obstáculos. Tanto su hermano Christian y ella han estado convencidos de que en algún momento alguien reconocerá a Roberto en cualquier parte del mundo y lo entregará a las autoridades. Es un peligro para la ciudadanía. En estos momentos, él se encuentra dentro del territorio y va a necesitar tener algún tipo de relación con alguien. Y la próxima víctima puede ser cualquier mujer ecuatoriana o cualquier mujer guayaquileña o de la provincia del Guayas. Para apoyar esta causa, publicaban regularmente fotos del fugitivo y números de contacto para recibir información en su cuenta de Twitter, el cual se encuentra inactivo desde el año 2015, tal y como aquí se observa. Durante este tiempo, Flores también ha llevado a cabo sus propias investigaciones, lo que la llevó a contactar a una amiga de una de las exparejas de Roberto. Esta amiga reveló que Roberto era una persona introvertida e insegura, y esto se confirmaba por los celos excesivos que tenía. Mi amiga decidió terminar la relación porque no le convenía. También confesó que, en una ocasión, mientras él conducía, aceleró el vehículo y empezó a insistirle para que volvieran. En un momento, llegó a mostrarle un arma y la rastrilló, advirtiéndole que ella no iba a ser de nadie más que de él. El tío Christian reconoció su cuerpo en la madrugada en la morgue de la policía del Guayas. Durante la identificación, notó que los golpes recibidos con el martillo habían destrozado su cabeza. La mayoría de estos casos es consecuencia de un círculo de violencia que se genera y comienza con daños psicológicos, físicos, verbales, sexuales y en ocasiones, si no se logra salir de esas vivencias, termina con la muerte, aclaro que son la mayoría. La operadora de justicia agregó que, en los casos de feminicidio, el patrón común es que el agresor conoce muy bien a su víctima, ya que se desenvuelve en su medio familiar o es alguien afín a ella. Además, aseveró que no hay una causa específica, sino que es multicausal. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado en ese entonces, declaró anteriormente que la creación del feminicidio como tipo penal comenzó a discutirse en los años 90, gracias a los movimientos de mujeres que expresaban su preocupación sobre los delitos relacionados con su integridad física y su vida. Para María Flores, todos estos argumentos son importantes. No obstante, lo que ansiaba es que Roberto, conocido en el país como el martillador, fuera condenado por la muerte de su hija, sin importar la figura legal. María Fernanda, nacida en el año 1990, habría cumplido 34 años el pasado 10 de abril. El 4 de octubre de 2011 fue el último día que sus familiares la vieron con vida. En la mañana había ido a su trabajo, en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pero no volvió a casa. En el año 2022, 11 años después del crimen, surgieron informes de que el homicida había sido visto en Perú, Colombia e incluso en España. Aún no había sido capturado. Tras cometer el brutal crimen que conmocionó al país, el sospechoso huyó. No está claro si recibió ayuda de su hermano, ya que fue según relata un testigo. Las cámaras de seguridad de la época mostraron que Campos Crespo supuestamente escapó en una camioneta de la Armada del Ecuador, donde Douglas, su hermano, formaba parte de la institución, tras lo cual se mantuvo en la clandestinidad. Sobre Roberto pesaba una alerta roja internacional de la Interpol para su inmediata captura en 195 países. Durante los 11 años y 7 meses que estuvo prófugo, Campos adoptó al menos 4 identidades y nacionalidades. Asimismo, para borrar cualquier rastro que diera con su verdadera identidad solía cambiar de nombre cada cierto tiempo, se mudaba de domicilio y hasta modificaba su acento para no ser reconocido como ecuatoriano. También habría trabajado en Colombia, Chile y Perú en algunos emprendimientos, entre ellos el de entrenador personal. La madre de María Fernanda revivió todo el sufrimiento de la pérdida de su hija tras conocer los detalles del femicidio reportado en la escuela de la policía de Quito, pues asegura que a su hija también trataron de desaparecerla. Esto es un crimen premeditado, que lo único que queremos hacer es agarrarlo a este individuo y entregarlo en manos de la justicia.
Cristian, quien ha acompañado a su hermana María en todo el proceso legal y judicial del asesinato de su hija, comentó que a la joven María Fernanda intentaron sacarla del apartamento, pero fue imposible esta maniobra porque el pasillo era muy angosto. El hombre conocido también como el Martillador, uno de los sujetos más buscados en Ecuador, luego de más de 11 años prófugo, fue aprehendido a finales de abril de 2022 por efectivos de la Policía Nacional del Perú, PNP, en coordinación con Interpol y la Policía Ecuatoriana, en el distrito de Los Olivos, en Lima. A través de acciones de inteligencia y colaboración, al hombre le tendieron una trampa para atraparlo durante una de sus jornadas como entrenador particular. Lograron contactar telefónicamente con él y contratarlo para unas clases particulares. En esta oportunidad los alumnos eran unos alumnos de Interpol que lo capturaron. Logramos nosotros contactar telefónicamente con él y contratar para unas clases particulares. Y logramos traerlo a un parque. Cuando se encontró en el parque procedimos a su captura. Durante la entrevista en la captura él indicó que era peruano, que había nacido en Ollón. Luego pues de presentarle toda la información, el ángulo rojo, las impresiones digitales, las fotos, pues no tuvo otra cosa que confesar. Tras la captura, presentaron las pruebas en su contra y le realizaron varias consultas. Así logró confesar que si se trataba del mismo ciudadano Campos. Habría utilizado 4 identidades, pero en el momento de su detención se hacía llamar Antonio Torres y habitaba en un pequeño apartamento de Lima, donde fue detenido por la Interpol en abril del 2023. La señora María nunca perdió las esperanzas en encontrar a el asesino de su hija, a pesar de los obstáculos como ella lo dijo ante los medios. El teniente coronel Mario Escobar, jefe de la DINEST Zona 8, detalló que el requerido estaba con una identidad falsa en el momento de su detención, razón por la que, a través de medios tecnológicos, con sus huellas digitales se confirmó sus verdaderos nombres y de la difusión roja que pesaba sobre él. Esta vez se ha hecho efectivo su localización, captura, por parte de la Policía Nacional del Perú y por parte del trabajo profesional de Interpol. 3 meses después, la Corte Suprema de Perú aprobó la extradición del sujeto, que era uno de los más buscados de Ecuador. Un tribunal presidido por el juez César San Martín determinó que se cumplían los requisitos para su extradición, ya que el delito cometido es de naturaleza común y no política, según informaron medios locales. Además, la acción penal no ha prescrito, y el acusado será juzgado en órganos jurisdiccionales ordinarios. Tras su deportación desde Perú a Ecuador en abril de 2024, Roberto Campos Crespo, alias El Martillador, fue juzgado por el brutal asesinato de su expareja, María Fernanda Fernández de Córdoba. La audiencia de juicio se llevó a cabo el 20 de junio de 2024 a las 2:30 de la tarde. El abogado Nino Casanello Foghini, quien asumió la acusación particular y asesora a la familia Flores, va a pedir la pena máxima de 25 años para este hombre. El penalista aseguró que en el proceso están todas las pruebas y que la familia, la madre y tíos de María Fernanda, han hecho un esfuerzo para empujar el caso y lograr su localización y extradición. Cristian Flores, tío de la víctima, ha sido tan minucioso que ha hecho gestiones como un investigador privado. Hasta se puso en contacto con Migración en Estados Unidos años atrás para consultar si Campos Crespo estaba en ese territorio. Nino Casanello también explicó que, en el momento en que ocurrió el asesinato de María Fernanda Fernández, en 2011, el Código Penal vigente no incluía el delito de femicidio, que es un asesinato motivado por la condición de género de la víctima y que, desde 2014, se castiga con penas de hasta 40 años de prisión si existen agravantes. Lo que Casanello quiere enfatizar es que, debido a que el crimen ocurrió antes de que el femicidio fuera reconocido como delito en el Código Penal, el caso se procesa como un asesinato. Aunque hoy en día este crimen probablemente sería considerado un caso simbólico de femicidio, en su momento solo podía ser juzgado bajo la legislación anterior, que imponía una pena máxima de 25 años, incluso con agravantes. Ahí le indicaron que él tenía su visa revocada y se emitió una alerta en caso de que alguna vez trate de ingresar al país con su identidad. Ese mismo trámite hizo en Perú. Ahí constató que el asesino de su sobrina había salido por la frontera sur horas después de matarla. Flores tiene copias de todo el proceso y de las pruebas con las que cuenta la fiscalía. Incluso mencionó que el martillo que usó Campos contra su sobrina consta entre las evidencias. En el juicio declararon al menos 16 personas, entre ellas, las últimas que vieron a Fernández de Córdoba con vida, cuando se subía a un carro que había alquilado Roberto Campos el día del crimen.
Robert Campos estuvo reinstalado en la cárcel de El Inca, en Quito por unos días, hasta que fue trasladado a otra cárcel de Ecuador para que continúe el proceso legal respectivo. Cualquier actualización la traeré en una segunda parte. En fin, todo lo bizarro aquí y todo lo genial también. Hasta después, Scals.